Este es el primer video del programa de inducción en prestaciones sociales de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago Valle. Vamos a hablar del procedimiento del manejo del fondo prestacional y el manejo de prestaciones de el personal administrativo y planta viabilizada de la Secretaría de Educación Municipal. Es importante entonces tener en cuenta en este contexto que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es un patrimonio autónomo, es decir, no tiene personería jurídica, no tiene un representante legal, tiene un consejo directivo que creó la Ley 91 del 89, no tiene capacidad jurídica para expedir actos administrativos y lo administra una sociedad fiduciaria por mandato de la Ley 91 de 1989. No lo administran las entidades territoriales, es decir, que aquí hay una interoperabilidad entre tres entidades, dos del gobierno nacional y la entidad territorial CERT. En materia de prestaciones sociales de los docentes, entonces en ese contexto, eh, vamos a tener que tener también totalmente claro eh, que se trata de uno de los procesos de apoyo que tiene la Secretaría de Educación Municipal de Cartago Valle en el proceso de gestión de los recursos humanos. Aquí está ubicado entonces el procedimiento del cual vamos a hacer referencia y el cual vamos a dejar aquí este registro para efectos de inducción y reinducción futura de los funcionarios. Entonces, haciendo la claridad que estamos hablando de un procedimiento en el que se interopera con otros stakeholders como son el FOMAC, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y la Fiduprevisora S.A. De acuerdo al modelo integrado de planeación y gestión y de la norma general que guía la documentación de los procedimientos, tenemos que el procedimiento de prestaciones, manejo del fondo prestacional, está actualizado al 2 de enero de 2024. El objetivo que se tiene con este procedimiento, obviamente, es suscribir los actos administrativos que por autoridad de una Secretaría de Educación, como es el caso de la Secretaría de Educación de Cartago, niegan o reconocen las prestaciones sociales y económicas para los docentes afiliados al FOMAC en cumplimiento de una delegación que ha realizado el Ejecutivo. Es decir, la Ley 91 del 89, artículo noveno, es quien delega finalmente al Ministerio de Educación Nacional hacer los actos administrativos que finalmente el ministerio delega mediante el decreto 2831 del 2005, 1272 de 2018, modificados por el 942 de 2022 y todo esto subrogado en el decreto único reglamentario del sector educación 1075 de 2015. Y también, entonces, en este procedimiento se incluye el trámite de prestaciones, sobre todo en el caso de cesantías, de los empleados que desempeñan labores administrativas en las instituciones educativas o pertenecen a la planta viabilizada al municipio de Cartago Valle del Cauca, la Secretaría de Educación. El procedimiento pues debe tener un alcance, entonces inicia cuando el usuario solicita su reconocimiento, en el caso de los docentes en la plataforma Humano en línea, en el caso de los administrativos y los funcionarios de planta viabilizada a través de los canales de servicio de atención al ciudadano dispuestos por la Secretaría de Educación Municipal. Y obviamente finaliza con el acto administrativo, el cual debe ser notificado a ese servidor público en el caso de los docentes a través del mismo aplicativo Humano en línea
en el caso de los administrativos y de la planta viabilizada, a través de el ejercicio de notificación, eh, dejando pues allí claridad que el ejercicio de notificación en sí es la entrega de un documento íntegro, completo y original del acto administrativo, es la copia que le queda al titular del derecho. Lo que se redacta o lo que ya está redactado y se llena y se firma es la constancia de que se hizo esa entrega a la persona. Igualmente, las personas tienen el derecho a renunciar allí a los términos de ejecutoria y notificación para que automáticamente queden firmes. Esto en materia del humano en línea lo hace el docente en un solo clic cuando él ya aprobó el acto administrativo después de visualizarlo, está renunciando a los términos de ejecución y de notificación, es decir, el acto queda automáticamente firme. En la plataforma Humano en línea le permite al docente, al momento de la notificación, entonces también presentar su recurso y entonces allí no da clic en aprobó, sino en rechazar y presentar el recurso. Ok. Hay todo un marco legal de normas del derecho laboral administrativo, la ley sexta del 45, 43 del 75, 44 del 80, 33 del 85, 71 del 88, 91 del 89, 60 del 93, la ley 100 del 93, la ley 244 del 95, la 700 del 2001, 715 del 2001, 797 del 2003, la ley 812 de 2003, la ley 860 de 2003, la ley 962 de 2005, la ley 1071 de 2006, 1821 de 2016, 1955 de 2019, el decreto 1160 del 47, el 2755 del 66, 3118 del 68, 3135 del 68, 1848 del 69, el decreto 162 del 29, decreto 24 del 72, el decreto 1045 del 78, 2277 del 79, 1160 del 89, 888 del 91, 1158 del 94, 2709 del 94, 1278 del 2002, decreto 2341-2003, 3752-2003, 2831-2005, 1075-2015, que es el decreto único reglamentario del sector de educación y que por ende muchos de estos decretos que hemos nombrado están allí subrogados y compilados. Igualmente, muchos de estos decretos que no hacen parte del sector de educación, sino del sector trabajo, pues también están eh, recopilados en el decreto único reglamentario del sector trabajo. Decreto 1655-2015, 1272-2018, 942-2022. Hay algunas definiciones que están aquí redactadas en el procedimiento. En la definición de auxilio de cesantía, de la institución educativa, del retiro de cesantías parciales, cesantías definitivas, los riesgos. Esto es muy importante tener claro que lo que se hace con el tema de prestaciones sociales, sobre todo en los referidos al Sistema General de Seguridad Social en pensión, es tener una compensación a unas contingencias que puede sufrir el ser humano y por eso se habla del riesgo invalidez, es un riesgo que presenta todo ser humano, perder parte de su capacidad laboral, el riesgo muerte y el riesgo vejez. SSI pensión, se habla de la seguridad social integral en pensión, que es un trámite que es necesario tener muy claro. En este caso estamos hablando de trámites tanto las cesantías a los administrativos como las cesantías a los docentes y las demás pensiones, auxilios que tienen derecho los docentes, son trámites porque él finalmente a través de entregar unos requisitos y cumplir con ellos, va a obtener un producto que se le entrega de manera estandarizada, digamos, para todos los usuarios que cumplen con esos requisitos. Es responsabilidad del profesional asignado al procedimiento de manejo del fondo prestacional la ejecución de las actividades propuestas en este documento para el logro de los objetivos trazados.
y obviamente también allí concomitante, pues la responsabilidad también la tendría los técnicos o otros profesionales que se vinculen en razón a la demanda del servicio. Para hacer el procedimiento o para actualizar el procedimiento en el año 2024, en esta versión, se tuvo en cuenta entonces fijar unas políticas de operación las cuales se tienen que cumplir tal cual y que tienen un papel muy fundamental en el tema de los procedimientos. Las políticas de operación son, digamos, órdenes que se deben de cumplir adicionales a las funciones del cargo. Es decir, al momento de establecerse una responsabilidad fiscal, penal, disciplinaria, uno de los criterios que debería tener el operador jurídico es casualmente las políticas de operación a las que había que obedecer de acuerdo al modelo integrado de planeación y gestión, en este caso del municipio de Cartago. Todas las prestaciones se tramitarán en el estricto orden de erradicación, tan pronto se validen los documentos en la plataforma Mano en línea ofrecida por la sociedad fiduciaria, encargado del manejo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, o en los canales de servicio de atención al ciudadano para el caso del personal administrativo y servidores de planta viabilizada, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente y de la forma que procedimentalmente aplique por norma especial. Es muy importante entonces dentro de esta política de operación tener en cuenta que en el derecho administrativo laboral y en el derecho administrativo general, pues siempre van a haber unas normas generales. En este caso, la norma general que podemos hablar aquí sería el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Pero existen normas especiales, por ejemplo, para el caso de las cesantías eh, de los docentes, hay un acuerdo que es el acuerdo 34 del 98, por ejemplo, que fija una restricción, ¿sí? Entonces, generalmente el principio general del derecho administrativo nos va a decir que aplicamos la norma especial por encima de la norma general. Es decir, la norma general se aplica en todo lo que finalmente no esté arreglado mediante una norma especial. Y el orden de llegada de la que habla esta política de operación es una orden público, decimos los abogados, a aquellas normas que son impajaritablemente de obligatorio cumplimiento. Ese orden de llegada está establecido en normas antitrámite que tiene el marco legislativo colombiano y por lo tanto es una norma de orden público, es una norma de obligatorio cumplimiento, es decir, que en toda la medida de lo posible, las prestaciones de los docentes y de los administrativos y la planta viabilizada tiene que resolverse en el estricto orden de llegada. Y de allí ha surgido entonces, a partir de eso, casualmente, la demanda de tipificar nuevos delitos que hoy están tipificados en el Código Penal, como se llama, por ejemplo, el tráfico de influencias. De allí la necesidad y la urgencia de que este procedimiento sea siempre vigilado con toda la cautela de la no presencia o no interacción con tramitadores, porque finalmente mucho servidor público en este país ha sido condenado disciplinariamente o condenado penalmente por tener ese tipo de relación y casualmente una de las cosas que se hacen cuando haya esta interacción entre tramitador y funcionarios que adelantan trámites es saltarse en el orden de llegada de las solicitudes de los ciudadanos. Eso en valor del principio de la igualdad, que además hace parte de los principios que trae el Código de Procedimiento Administrativo y que hace parte de los principios fundamentales del servicio público del artículo 209 de la Constitución. La segunda política de operación, los actos administrativos que se suscriban en cumplimiento del mandato del artículo 56, 19 y 55 de la ley de 955-2019 para su ejecución están sujetos a la aprobación de la sociedad fiduciaria que administra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio sin perjuicio de la autonomía que les propia como Secretaría de Educación
certificada que hace parte del sector central del municipio de Cartago. Entonces, aquí hay que hacer una precisión. A diferencia de cesantías, todas las prestaciones sociales que se hacen en la Secretaría de Educación están sujetas a una aprobación que hace la sociedad fiduciaria. En esa aprobación dice el decreto 942 de 2022 al modificar el decreto 1272 de 2018 y 2831 de 2005 que se comete una falta disciplinaria y penal, incluso puede tipificarse una falta penal, lo dice de esa manera el decreto. El anterior artículo que había en el DURCE, que fue modificado por el decreto 942, hablaba que la secretaría, si hacía un acto administrativo sin permiso de la sociedad fiduciaria, pues corría con la responsabilidad que se le pudiera atribuir por ese acto administrativo, incluyendo la civil. Pero el decreto 942 fue más allá y habla es que se cae, se tipifica, se da la conducta disciplinaria al momento de hacerlo. Las prestaciones que cubren los riesgos de invalidez, vejez y muerte, el acto administrativo que le reconoce, solo se suscribe cuando esté conforme al estudio realizado por la sociedad fiduciaria que administra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, dictando de cualquier cantidad de veces necesaria cuando no exista acuerdo entre el concepto del derecho que le atribuye la Secretaría de Educación y el que considera la sociedad fiduciaria en los trámites de seguridad social integral en pensión. Entonces, en el caso de estas prestaciones, necesariamente vamos a tener ese estudio. Los recursos de reposición entonces cubren igual suerte. Esa es la cuarta política de operación. Si nosotros producimos un acto administrativo utilizando este procedimiento con aprobación de la sociedad fiduciaria, ese acto administrativo puede ser recurrido, en este caso en reposición, no en apelación, también hay que tener eso claro. ¿Por qué no en apelación? Porque el FOMAC ya se pronunció, el acto administrativo nuestro está manifestando no la voluntad del ente territorial municipio de Cartago, del cual hace parte la Secretaría de Educación como parte de su sector central. No, el acto administrativo que hace la Secretaría de Educación en estos casos se hace en nombre del FOMAC, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En ese primer acto administrativo se exteriorizó la voluntad del FOMAC. El FOMAC es un patrimonio autónomo, no tiene un superior jerárquico, a pesar de ser un fondo que nace y que se surte de recursos del Ministerio de Educación, no tiene un superior jerárquico y por tanto, cuando se presenta el recurso, puede presentarse el recurso de reposición, el cual al momento de resolverse tiene que contar de nuevo con un estudio y esa voluntad del fondo es la que prevalece a través de su administrador, que es la sociedad fiduciaria fiduprevisora. Todo trámite prestacional, sea cual sea, debe quedar en el registro en la hoja de vida de los docentes. Y allí es muy importante tener claro en este procedimiento en especial el acto administrativo que se produce en humano en línea tiene una característica de documento electrónico. Documento electrónico. Es decir, que lo que se va a dejar en la hoja de vida es su copia impresa, que generalmente, para saberse que es la firmada, debe tener al final el registro de la fecha y hora de la firma digital. No aparece una grafía del secretario de Educación porque ese documento, que es un documento electrónico, visto a través de un aplicativo PDF cualquiera, va automáticamente reportar que tiene una firma ese documento y que es la firma del secretario de Educación del municipio de Cartago. En el futuro, cuando las tablas de retención documental nuestro y cuando avancemos mucho en la parte de documentación electrónica, en esa política de cero papel, pues va a haber un archivo especial
de esos documentos todos digitalizados, y en ese caso, en la hoja de vida del docente, pues el que se guardaría no es un PDF tomado de escanear una copia del acto, sino una copia original del acto administrativo bajada de mano en línea que conserva la firma como documento electrónico. Todos los registros que generen el procedimiento serán archivados de acuerdo con lo con lo definido en la tabla de retención documental, teniendo en cuenta los lineamientos de los dispositivos archivísticos y la normatividad legal vigente. La atención al ciudadano será justa y equitativa. No existirán prelaciones en la atención de discriminaciones por credo, raza, inclinación, política religiosa ni económica. Cuando se presenten peticiones, quejas o reclamos anónimos o que no indiquen dirección para remisión de correspondencia o dirección electrónica, se publicará la respuesta en la página web oficial del municipio de Cartago Valle, que es www.municipiodecartago.gov.co, y en la cartelera oficial de la misma Secretaría de Educación por un término de 10 días hábiles. Cualquier problema que ocurra con los equipos tecnológicos debe ser reportado al responsable de su dependencia, en su defecto la dirección del municipio, y se establece que los únicos autorizados para firmar las comunicaciones oficiales son el alcalde, secretario de despacho y los delegados que se encuentran autorizados en el manual de decreto de firmas del municipio. Estas últimas tres políticas de operación son un imperativo que ha dado el sector central al momento de actualizar o diseñar procedimientos para el modelo integrado de planeación y gestión del municipio. Vamos entonces con el contenido de desarrollo. El procedimiento manejo del fondo prestacional tiene dos componentes. El primer componente es el trámite de prestaciones sociales de docentes y directivos docentes. El inicio se da a través del procedimiento en el cual los docentes van a acudir, digamos, a hacer su trámite, teniendo allí entonces ya como una primera actividad a cargo del docente, que es el cargo de los documentos en línea. Se da inicio entonces al procedimiento por parte del grupo de valor. Nuestro grupo de valor son los docentes y directivos docentes, es decir, tenemos un grupo de valor con una carga objetiva y misional muy importante. Nosotros somos responsables en parte de la ruta de la felicidad que tenga nuestro talento humano, que es finalmente quien hace la educación y es lo que hace tan importante el proceso de prestación. El docente es quien carga los documentos en línea de conformidad a los procedimientos y requisitos expresos en las guías que proporcione soporte lógico en la plataforma Humano en línea. Entonces tenemos aquí en el flujograma, en ese primer componente, que el cargue de los documentos lo hace el personal docente y directivo docente a través de una plataforma que se llama Humano en línea. El docente entonces acude a Humano en línea, carga los documentos y luego viene un segundo paso, es la validación de los documentos. Este segundo paso nos interesa mucho en esta inducción y reinducción mediante este video, dejar claro la importancia que tiene el que existan dos roles, el rol del coordinador de prestaciones sociales y el rol de el técnico o profesional también, pero que desarrolla el rol de sustanciador. Entonces son sustanciador y coordinador. Cuando hablamos del coordinador, estamos hablando de una persona que en la entidad territorial certificada, hasta donde conozco en todas las entidades territoriales certificadas, los coordinadores necesariamente son de planta. ¿Por qué? Porque es la persona que debe mantener la mayor parte de toda la memoria histórica de los trámites de las prestaciones y es el contacto directo, permanente con Fidu Previsora, administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. El coordinador es quien además rinde cuentas cada año en el último Comité Regional de Prestaciones Sociales del Magisterio, presenta
un resumen de todas las prestaciones que se recaron en el año, las que llegaron a ese año sin trámite de vigencias anteriores y el resultado de la gestión y el estado en la cual van a pasar a la siguiente vigencia. Esa es una responsabilidad del coordinador. El coordinador igualmente acude siempre a acompañar al secretario a los comités regionales de prestaciones sociales, porque finalmente allí en ese comité regional de prestaciones sociales es donde se tramitan las dificultades, las inquietudes que en materia prestacional tiene el ente territorial certificado. Y entonces en ese comité territorial, en ese comité regional de prestaciones sociales del magisterio, que el que va a ir obligadamente es el coordinador. Ese coordinador, el otro rol que tiene es de aprobador, es decir, es un revisor. Todo debe pasar por sus manos, porque casualmente, si él es el responsable de la memoria, del control, de la regulación, del monitoreo, del seguimiento de los trámites, pues finalmente, obviamente, todo debe pasar por allí. Y existe la figura del sustanciador, sea cual sea el cargo que le corresponda, de acuerdo a los manuales de funciones de las entidades territoriales certificadas, que son personas con la capacidad y las competencias para sustanciar los actos administrativos, bien sea en físico o bien sea a través de la plataforma humano en línea, de validar los documentos, de revisar que esos documentos cumplan los requisitos necesarios y los criterios para que pueda tramitarse la prestación y luego a través del estudio de esos documentos conocer la situación del, del servidor público que está acudiendo para luego pasar a hacer una liquidación de esa prestación que se le va a conceder o a emitir un juicio de negación de la prestación en el caso de que no sea posible por alguna falta de alguno de los requisitos establecidos por la ley. Ese sustanciador entonces lo que hace es motivar los actos administrativos. Entonces, en el procedimiento tenemos que el docente cargó los documentos, ¿sí? Luego viene el sustanciador, que en este caso, si tienen el manual definido que es un técnico operativo, podría ser un profesional, o sea, eso ya depende. Obviamente, cada actualización que le hagan, pues la idea es que obedezca lo más que se pueda a la realidad del talento humano. Eh, Valida los documentos que estén completos y que cumplan con los criterios. Si no están completos o no se cumplen con los criterios que debe tener un documento en materia de legibilidad, en materia de completitud, es una de las dificultades que más se presentan. Si a una persona les piden un certificado X de salarios o de tiempos de servicio o de historia laboral y por pensiones, y el documento dice que se expiden 5 páginas. Así el 5, en la página 5 no tenga sino un logo y la página 4 ya tenga la última firma, esa página 5 hace parte del documento. Entonces, una de las cosas que se validan también no es que estén todos los documentos que sean legibles, sino que estén completos. Que si dice hoja 1 de 5, hoja 2 de 5, tiene que haber la hoja 3 de 5, la hoja 4 de 5 y la hoja 5 de 5. En los formatos CETIL, en las historias laborales, en todos los documentos que tengan ese tipo de paginación. O también se advierte cuando hay documentos que no vienen paginados, pero se advierte que faltan hojas también, entonces hay que devolverlo. O los documentos que se presentan para los trámites no se aceptan documentos de más de 3 meses de haberse expedido. Entonces allí también es otro control y otro de esos criterios. Cuando no se cumplen esos criterios o no están completos, se devuelve la prestación. En el caso de las actuaciones físicas, por ejemplo, solicitudes de los administrativos de sus cesantías,
lo que procede legalmente es hacer un escrito en el cual se le notifica que de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, se le da un mes para que complete los documentos, que de no hacerlo tiene la posibilidad de pedir otro mes de prórroga y que si no se presenta al mes a completar los documentos o a pedir la prórroga o se le vence la prórroga, se procede a hacer un acto administrativo que se llama de desistimiento tácito. Esa es la forma legal de hacerlo. En el aplicativo, pues se hace de la forma como lo tenga establecido el aplicativo, pero se devuelve entonces la prestación. Luego viene otro procedimiento, que es liquidar la prestación. ¿Quién liquida la prestación? El que liquida la prestación es el sustanciador. El sustanciador, bien sea de manera manual o bien sea de manera a través de la plataforma que esté utilizando de las tecnologías de la información y la comunicación, como el caso humano en línea. Ahora, es muy importante el tema de los registros. Los registros y los controles obedecen mucho a los riesgos. Entonces, hasta el año 2020, no había, digamos, mucha huella histórica de trazabilidad de los actos administrativos, diferente de los documentos que iban a la hoja de vida del docente. Entonces, se creó una base de datos de la Secretaría de Educación, se fue mejorando. En este momento, 2024, tenemos la última, digamos, versión de esa base de datos en ACES, que cumple un papel muy importante, y que en la práctica nos ha servido para salvar a la Secretaría de Educación Municipal y en el largo plazo a los funcionarios que intervinieron para defenderse en procesos de repetición, a la medida que se daban casos como, un ejemplo, un docente presentaba una solicitud de cesantías en el año 2019, en octubre, no llevaba un documento bien porque no lo tenga o muchos adrede, y en el mes de diciembre lo que hacía era ir a completar los documentos y luego por ahí en el año 2022, 2021 presentaba una demanda por indemnización moratoria, tomando como fecha de erradicación la primera fecha, y como tiene un SAC en que radicó, si no fueron juiciosos al momento de responder, pues finalmente el juez administrativo le toma esa fecha y nosotros no teníamos forma de saber qué pasó, por qué nos demoramos tanto en hacer un trámite en especial. Entonces, la función que tiene la base de datos de prestaciones sociales es asegurar esa trazabilidad, asegurar que tenemos datos recuperables de qué pasó en determinada circunstancia dentro de un trámite. Entonces, cuando validamos los documentos, se hace de una vez el primer registro en esa base de datos de prestaciones sociales. Cuando liquidamos la prestación por parte del sustanciador, igualmente hace la actualización. Si en ese proceso de validación hay que hacer un ticket, por ejemplo, pues se deja registro del ticket, del número del ticket, etcétera, etcétera. Lo mismo en la liquidación de la prestación. Si nos devuelven la prestación por algo, tenemos que dejar entonces allí fijado qué observaciones hubieron, porque vamos a poder determinar, en el caso, digamos, de una demanda disciplinaria, una denuncia disciplinaria que se presente contra un servidor público de prestaciones sociales, la cual tuvo 5 devoluciones por fiduprevisora, pues si nosotros tenemos la claridad mediática de qué pasó allí, pues nosotros vamos a poder decir, mire, no, lo que fue que eso fue devuelto 5 veces por fiduprevisora por observaciones diferentes, en la fecha tal por tal, en la fecha tal por otra persona, en la fecha X por otra persona. Podría uno pensar, para la persona que tiene en este momento la inducción o la reinducción sobre el procedimiento, el trámite de prestaciones sociales
de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago, que al fin y al cabo eso también queda en la plataforma Humano en Línea, en este caso que es la que estamos utilizando. Pero eso es relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque es que Humano en Línea no ha sido la única plataforma. Han habido varias plataformas. Primero hubo una plataforma North, o después hubo una plataforma OnBase, y luego pasamos al Humano en Línea. Entonces, cuando se cierran esas plataformas y nos ponen otra plataforma, la Secretaría no queda con más información que la que le quiera dar la fiduprevisora. Entonces, allí que es tan importante y tiene que establecerse la rutina, meterse en el hábito diario de que cada cosa que hacemos con una prestación automáticamente tiene que actualizar base de datos. ¿Para qué? Para dejar esa trazabilidad. Luego de que nosotros liquidamos la prestación, entonces viene el paso de dar respuesta a la solicitud. Dar respuesta a la solicitud es sustanciar como tal el acto administrativo, producir el acto administrativo. Entonces, el humano en línea nos dice dar respuesta y dar respuesta es hacer ese acto administrativo. En el momento se está ya de una numeración automática, pero es potestativo de la Secretaría de Educación poder hacerlo de manera no automática. La experiencia ha demostrado que es mejor automática que depender de que alguien nos suministre un número y que el no tener que esa responsabilidad única de alguien suministrar el número también es otro riesgo para la entidad, dado que se da el caso de números que se piden y no se utilizan. Entonces, ha sido provechoso hasta ahora, año 2024, el tema de la numeración automática. Entonces, aprobada la liquidación, el técnico que ejecuta el rol de sustanciador proyecta el acto administrativo en la plataforma mano en línea, utilizando los campos aprobado ante realización, notificación acto electrónica. Si no es aprobada, ¿por qué no procede el reconocimiento de la utiliza los campos negado, acto, resolución, notificación electrónica? Si la prestación es una cesantía, envía revisión del profesional universitario que desarrolla el DOL recoordinador por la plataforma mano en línea y autoriza el registro en la base de datos. Entonces, cuando es una cesantía, como es un acto propio que sale de una vez firmado por el secretario, pues pasa al coordinador. Cuando es un acto diferente, al momento de dar respuesta, no pasa al coordinador, sino que pasa al FOMAC a través de la plataforma Humano en Línea. Una vez nosotros hemos dado respuesta, se viene la revisión del acto administrativo. ¿Quién revisa el acto administrativo? Y allí se sugiere que tenga una listica de chequeo. Uno ya tiene detectado cuáles pueden ser los errores de un acto administrativo. Entonces, el coordinador lo que hace es con una listica de chequeo mirar que la cédula esté bien, que los nombres estén bien, que los extremos aparezcan, que los años de liquidación estén completos, que la liquidación sea coherente, que los valores sean coherentes, y luego lo pasa a la firma de el segundo revisor, que en este caso es el jefe de la Oficina de Administración Educativa, y luego pasamos a la firma del secretario. Cuando se trata de un acto administrativo diferente de cesantías, cuando damos respuesta a la solicitud, antes de pasar a esta revisión, pues hay un paso que no es nuestro, por eso no se registra en el procedimiento, sino que es del FOMAC. Pero una vez el FOMAC aprueba, pasa revisión igualmente del coordinador, pasa revisión del jefe de oficina, se firma el acto administrativo por el secretario y se notifica el acto administrativo. El acto administrativo lo notifica el sustanciador de nuevo. Se archiva la información según la TRD. Es muy importante tener claro aquí algo que ha persistido en la Secretaría de Educación y no debería.
en algún momento, eh, se creó el mito de que el acto administrativo no iba a la hoja de vida hasta que no se pagara. No, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con los pagos. La idea es que sobre el escritorio y sobre los cajones del coordinador no mantenga papeles, es decir, un acto administrativo que ya se notificó, que ya tiene firmeza porque ya tiene los 10 días y no se presentó ningún recurso, o el docente lo aprobó de una vez para que se fuera a ejecución, es decir, ya lo dijimos hace un ratico, eso obedece a renunciar a términos de notificación y ejecutoria. Ese acto administrativo no se debe quedar allí en prestaciones. Ese es un gran error. Se escanea si no fue expedido de manera electrónica para dejarlo en las carpetas de prestaciones, en las carpetas donde se manejan los documentos de cada docente, pero ese acto administrativo debe pasar inmediatamente a hojas de vida. Igualmente se debe estar pendiente de que en hojas de vida eso no quede una cantidad de tiempo innecesario sobre otros escritorios, sino que llegue realmente a la hoja de vida del docente. Porque ¿en qué infiere? Infiere en que muchas veces cuando se nos produce un pasisalvo de hoja de vida, o sea, una certificación de los anticipos de cesantías de un docente, se nos presenta que el pasisalvo no trae todos los anticipos y no los trae porque los últimos anticipos todavía reposan en la persona a la cual nosotros le pasamos el acto administrativo para que ingrese a ser parte de la hoja de vida. Entonces, ese es el primer componente del procedimiento que tiene que ver con los trámites de los docentes y directivos docentes y que se actúa mediante la plataforma Humano en Línea. De cierta manera, el procedimiento con los servidores de planta viabilizada y los de las instituciones administrativas de las instituciones educativas, pues varía muy poco, porque allí lo que hay es una radicación, igual, con todos los documentos a través de SAC, vuelve y opera la validación de documentos. Allí en la validación de documentos hay que tener muy claro lo siguiente. Existe un mito en el manejo de los trámites eh, por dificultad en la interpretación del derecho. Si es cierto, es totalmente real que los requisitos de los trámites son los que pone el legislador y esos y no más. Es totalmente negado a la administración pública de manera ejecutiva o de manera administrativa imponer requisitos. Pero no todos los trámites son automáticos en el sentido de que yo llevo los tres requisitos y sale un producto, ¿sí? Hay que entender que esos trámites, bajo el ejercicio de libertad probatoria, muchas veces, al momento de mirar un requisito, es necesario es necesario pedir documentos adicionales y eso no es contrario al derecho, porque aquí entonces nos vamos al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, incluso al Código General del Proceso, a la forma de valoración del probatoria. Y entonces, claro, un ejemplo. ¿Qué es lo que dice la ley en materia de cesantías? Y la posibilidad de reclamarlas. Dice, puede reclamarse para reparar la vivienda del servidor público o del cónyuge, ¿sí? Entonces resulta que el servidor público acude, lleva el certificado de tradición y aparece otra persona. Pues la única forma de saber que esa otra persona es su cónyuge es a través de un registro civil de matrimonio o a través de una declaración de convivencia. Ahora, esa otra persona no es su cónyuge, es su compañero, o es simplemente un comunero, una persona con la cual se asoció para adquirir el derecho
real del dominio sobre un bien inmueble. Pues finalmente allí hay que entender que la misma norma de cesantías le va a imponer al empleador la carga de revisar en los siguientes 3 meses que sí se cumplió el destino para el cual te pidieron un anticipo de cesantías. Y que por un concepto del Ministerio de Trabajo dijo, no, finalmente los grandes empleadores y el servicio público pues no tendría, digamos, esa capacidad por el volumen de empleados de estar haciendo ese tipo de revisiones. Entonces, lo que dijo el Ministerio de Trabajo es que eso se suplía mediante la revisión formal y sumaria de que ese negocio era posible. Entonces, no le es posible a un comunero hacer mejoras sobre una propiedad de la cual tiene parte sin la anuencia de los otros comuneros. Entonces, ese negocio para la administración en papeles, de manera formal, no me está garantizando, a no ser que esa persona adicional me demuestre que es que tiene el aval, tiene la anuencia de la persona que comparte con él el derecho real de dominio. Porque obviamente como esta persona se podría poner y decir, no, venga, usted si me hace mejoras, se me va apoderando en gran parte y sumándole a su propiedad, porque esas mejoras, de acuerdo al Código Civil, pues después se van a valorar a favor suyo. Entonces, yo no tengo en este momento para invertir, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a dejar que se haga mejoras sobre la propiedad. Esa es la razón, por ejemplo, que muchas veces en determinadas circunstancias, así se cumplan determinados requisitos, pues es necesario casualmente para validar esos requisitos a pedir otras pruebas sumarias necesarias para que se den las condiciones que ha fijado la misma norma para el trámite, digamos, de una cesantía, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerse en claro. Ahora, entonces, hablando de los procedimientos con el personal administrativo y de planta viabilizada, radica la solicitud a través del SAC, ¿sí? Esa radicación del SAT le debe llegar ¿a quién? Al coordinador. ¿Por qué al coordinador? Porque él puede tener varios sustanciadores. La sustanciación de los actos administrativos en muchas secretarías, por no decir que casi en todas, además del personal de planta, por tiempos y por necesidad del servicio, se contrata personal por orden de prestación de servicio. Son muchas las órdenes de prestación de servicio en el país que hay en materia de sustanciación. Entonces, lo que hace el coordinador es que él concentra finalmente el manejo, el control de la prestación, pero la asigna para que unas personas sean quien valide los documentos, liquiden la prestación, sustancien el acto administrativo y finalmente viene él de nuevo como coordinador, revisa el proyecto de acto administrativo, lo visa, recoge las firmas y quien notifica el acto administrativo pues debe de ser de nuevo ya el, el, la persona que designe el despacho, en este caso generalmente va a ser el sustanciador. Y luego se archiva la información en la tabla de retención documental. Así opera los dos componentes de este trámite. Es un trámite que, como explica, requiere de dos roles, un coordinador y unos sustanciadores, que en su momento puede ser uno, que en su momento pueden haber unos de planta y otros por prestación de servicios, pero que es de acuerdo como la demanda también en materia de solicitudes prestacionales. Eh, Importante tener entonces claro que este modelo, este procedimiento está totalmente ya aprobado desde el 2 de enero de 2024 y que finalmente circunstancial a él, entonces es necesario
aplicar y tener en cuenta la existencia de la base de datos y que este procedimiento igualmente tiene un indicador, el cual en un próximo video de inducción y reinducción se explicará a los funcionarios de prestaciones sociales. Entonces, allí concluimos entonces en este proceso eh, este video uno de inducción, reinducción, que tiene que ver con el manejo del fondo prestacional y las prestaciones sociales de los docentes y administrativos.